muy buenos días a todos los asistentes que ya están ingresando a nuestro 9º encuentro de Seminario Permanente de Formación en Investigación. Lamento la demora, acostumbro a iniciar nuestro seminario a las 7 en punto y darle un ingreso a las 7:05. Sin embargo, por un motivo técnico, pues me demoré un poquito, pero bueno, ya estamos aquí todos para iniciar nuestro seminario permanente de formación en investigación. A las 7:07 doy inicio para que todos terminen de ingresar. Bueno, podemos probar la cámara. A ver, yo ya la estoy probando acá. Ah, sí, ya está. ¿Sí? ¿Dónde ya puede? Ay, sí. Ya, qué bien. A ver la corbata. Perfecto. Estamos peinándonos en vivo. Estamos peinándonos en vivo, sí. Bueno, voy a desactivar la mía, pero me alegra que hayamos podido solucionar este impasse. Listo, Sandra. Bueno, listo. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Les agradezco mucho la puntualidad y los invito a que se sigan uniendo a nuestro 9º seminario permanente de formación en investigación. Hoy venimos con un tema bastante interesante, muy solicitado por muchos de nuestros asistentes, que es revisar tips o claves para escribir con éxito y lograr publicar con éxito en revistas de alto impacto. El tema con el que venimos hoy se llama Escribir para publicar, el reto de los investigadores. Después del análisis de resultados y la formulación de la discusión en un proyecto de investigación, escribir el artículo para una revista científica es de los procesos más dispendiosos y cuidadosos que uno debe realizar como investigador, porque puede que el proyecto de investigación haya cumplido con un análisis estadístico impecable y arroje unas conclusiones de gran impacto, pero si no se cumple con unas pautas de redacción y de estilo específico, posiblemente se pierda todo ese esfuerzo y no logre cautivar a los pares revisores de la revista científica en la que se quiere publicar. Para poder hacerlo, debemos tener en cuenta, entre muchos otros aspectos, que un artículo es mucho más corto que un proyecto de investigación y que convertirlo en un artículo de revista no es una simple cuestión de copiar y pegar. Pensando en esto y en nuestro compromiso con la formación en investigación que tenemos con toda la comunidad interna y externa a la clínica, quisimos invitar al doctor Jaime Castellanos Parra para que nos dé unas pautas desde su amplia experiencia como investigador sobre cómo compartir los datos de nuestro proyecto de investigación con la comunidad científica. Antes de darle paso, quiero recordarles a todos los asistentes que formulen las preguntas en la cajita que encuentran en la mitad de la pantalla, Question and Answers, preguntas y respuestas, y yo se las transmito faltando 15 minutos al doctor Castellanos. Bueno, así las cosas, paso a presentar a nuestro conferencista, el doctor Jaime Castellanos Parra, quien actualmente se desempeña como jefe del departamento y líder del grupo de virología de la Universidad El Bosque. Es investigador senior en MinCiencias, odontólogo, magíster en farmacología y doctor en ciencias de la Universidad Nacional. Para mí es un placer darle la palabra, doctor. Buenos días. Hola, Sandra. Muchísimas gracias a todos y a Sandra Fabián por la invitación. Me siento halagado de poder participar. Me siento como, no sé, un atún nadando entre tiburones, conociendo la fuerza, la fortaleza técnica, académica, científica que tiene la clínica. Entonces, para mí es realmente un orgullo poder compartir esta experiencia nuestra desde el ámbito de las ciencias básicas,
Entonces, de alguna manera, pues estaré haciendo una presentación muy orientado a eso, a la experiencia, Sandra, y todos los participantes, pues porque es lo que hemos hecho en los últimos 25 años en nuestro grupo de investigación. Entonces, estoy de acuerdo con Sandra en la primera acepción del problema de la publicación. Redactar un artículo científico requiere un esfuerzo de muchísimo cuidado y es una pieza de relojería, pero así como es una pieza de relojería, también hay una estrategia para... Hay algunas cosas que he tomado de varios autores y otras cosas que yo he podido sacar de mi propia experiencia y con las que frecuentemente comento con mis estudiantes de maestría y doctorado. Primero es vernos en qué panorama estamos. Miren aquí un poco, esto está tomado de esta página. Esta página es de referencia obligatoria siempre que ustedes estén pensando en un artículo. Se llama cimagojr.com, que es la página del Journal Ranking Journal and Country Rank de Cimago. Cimago es una de las asociaciones de publisher, de empresas de publicación más importantes del mundo. Digamos que hay dos rankings, el de Cimago, que es el más amplio, y el de Thomson, que es un poco más restringido, más estricto, pero que son los que guían en general la selección, por ejemplo, de revistas para bibliotecas y para investigadores en todo el mundo. En esta página de Cimago, lo que vemos es, por ejemplo, esto, por ejemplo, le permite uno ver varias cosas. Los años de publicación, aquí he seleccionado Latinoamérica, todas las categorías, todas las áreas de ciencia. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que Brasil tiene en 24 años de publicaciones 1.100.000 artículos, documentos, de los cuales 1.067.000 son citables. Es decir, aquí están incluidos editoriales y otros tipos de artículos que no son citables. México en segundo lugar, es decir, estamos hablando de que Brasil puede responder por alrededor del casi el 60% de todas las publicaciones de Latinoamérica. Luego México, Argentina, Chile, Colombia y Cuba. Colombia siempre, no mentira, siempre no. Hay momentos en que estaba en cuarto lugar y en este momento está en quinto lugar. Eso es un reflejo claro de las debilidades propias del sistema de ciencia y tecnología de los países en tanto la distribución y asignación de recursos de investigación pues son muy, muy restringidos. En el caso de Colombia, recuerden que es alrededor del 0,4%, 0,6% cuando se suma toda la inversión de las entidades privadas, que sigue siendo muy bajo cuando Brasil tiene alrededor del 1% de PIB, que sigue siendo muy bajo con respecto a países desarrollados. Esto es una situación que podría dar para un seminario, porque es la principal variable que afecta la calidad y la cantidad de la investigación y el desarrollo científico-tecnológico de los países. Nada que decir con el atraso en que nos puso en evidencia la pandemia. Es decir, nos dimos cuenta, una cosa que ya conocíamos, pero nos explotó en la cara, un retraso de casi 30 años en investigación en ciencia y tecnología, en biotecnología y en diagnóstico. Entonces, eso ha sido muy complicado. Llama la atención en el caso de Cuba, porque a pesar de sus dificultades económicas, pues se nota efectivamente una inversión grande. Es el sexto a pesar de que es la quinta parte de la población colombiana o la 20ª parte de la población de Brasil, pues está en el sexto lugar, muy por encima de otros países que tienen más población y más recursos para invertir en ciencia y tecnología. En el caso de producción científica en medicina, yo puedo seleccionar aquí en este caso medicina, Latinoamérica otra vez vuelven a quedar exactamente en el mismo orden. Entonces, Brasil, México, Argentina. Aquí hay un dato súper importante y es que este ranking también nos permite ver un asunto, me devuelvo a la anterior diapositiva, el asunto de las autocitas. Porque las autocitas, aunque no son un defecto per se, sí demuestra algún tipo de falta de impacto mundial de los trabajos. En este caso, de los 1 millón de citas, de los 11 millones de citas, no mentiras, de 1 millón de citas, miren acá, aproximadamente el 30% son citas que son autocitas. Esto es muy alto, 30% en el caso de Brasil, 20%, 25% en el caso de México y 18%
17%, en Chile, Colombia 18-20%, que es una cifra relativamente normal. Pero en el caso de Brasil las autocitaciones son alrededor del 30%, lo cual dice un poco las características de la citación. Eso se nota en este dato que es citas por cada documento. En el caso de Brasil, a pesar de que es mayoritario, tiene 12 citas por cada documento, haciendo una simple relación entre el número de documentos y citas en totales. En el caso de Colombia, Chile y Argentina, miren que las cifras son mucho mayores, excepto para México, que también tiene un número menor al de Argentina, Chile y Colombia. Colombia tiene 11 citas por documento. Esos son datos relativamente pobres para un desempeño científico. Eso significa efectivamente que la calidad de la investigación, que la cantidad es importante, pero la calidad también lo es, porque eso implica efectivamente que sea utilizada por los investigadores del mundo. Esto es en el caso de medicina, es una situación similar otra vez el ranking que vemos ahora. Esto incluye todas las categorías de medicina. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta como un parangón para saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué publicar en ciencia? Hay un dato, hay una cosa de la epistemología y las características de la construcción del conocimiento científico, es un dato súper importante. Es decir, es claro que el conocimiento es una actividad colectiva, social, se hace en grupos y se hace para la humanidad completa. Entonces, cada vez que uno se pregunta como investigador, se hace una pregunta de investigación e intenta resolverla, al momento de terminar la investigación, en ese momento ha corrido la frontera del conocimiento. Eso es lo que siempre nosotros pensamos que debemos hacer. Es decir, no repetir investigaciones, sino plantear preguntas originales, responderlas de una manera original a través de una metodología que sea adecuada, y cuando se responde a esa pregunta, lo que ha sucedido es que el conocimiento, una cosa que no sabíamos hace un año, hace 2 años, en este momento ahora lo sabemos. Eso es importante. Pero eso no se consolida, ese conocimiento nuevo creado, no se consolida hasta que la comunidad científica mundial no lo conozca a través de una publicación científica. Es decir, una parte tan importante como plantearse la pregunta y hacer la investigación es hacer conocer ese nuevo conocimiento, y eso se hace única y exclusivamente por la ruta de que eso quede en blanco y negro en un papel o en un PDF para la eternidad, porque ese conocimiento, así como ustedes a veces revisan documentos, por decir algo, el artículo de Watson y Crick del 57, entonces así debería quedar sus artículos, y usted puede ir y volver 10, 20, 30, 40, 50, 60 años atrás y encontrar información técnica de muchísimo valor científico. La autoestima es importante, es decir, en un trabajo como el de investigador, que tiene tantas frustraciones diarias por las dificultades propias del trabajo, por la mala paga, por todas las condiciones propias del trabajo de investigador, pues presentar y expresar coherentemente los resultados y los alcances del estudio es muy importante, porque eso permite efectivamente poner le permite al investigador decir, mire, nosotros hemos hecho este aporte a la ciencia universal. Y eso no es sencillo, eso es importante, y eso tiene un gran valor personal y político, y también académico y profesional. Adicionalmente, escribir sobre todo en nuestro país, donde las características de la formación en secundaria y en universidades es tan débil en esa parte de generar esa habilidad de escritura. La redacción científica es una habilidad que hay que desarrollar. La buena noticia, como yo lo he dicho muy frecuentemente también con mis colegas estudiantes, es que también se aprende. Es decir, uno no, porque frecuentemente uno escucha, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no sé cómo hacerlo, es que no me queda bien, póngame 50.000 experimentos, yo los hago, pero no me pongan a escribir porque es que yo no sé cómo hacerlo. La buena noticia es que sí es difícil, la buena noticia es que sí la mala noticia es que es difícil, la buena noticia es que se aprende, pero la única manera de aprenderlo es haciéndolo. Es decir, uno tiene que escribir y teniendo generalmente la retroalimentación de los colegas que le digan, no, miren, hagámoslo así, hasta que la cosa quede suficientemente robusta para presentárselo a alguien, que vamos a ver ahora, el grupo de los peer reviewers, de los pares evaluadores, que son los que están ahí atentos, y que seguramente muchos de ustedes funcionan como pares evaluadores frecuentemente también.
que son los que le ponen el ojo, la lupa para cada trabajo y para describir efectivamente si el trabajo es original, si la pregunta es original y si el abordaje metodológico es correcto y si los resultados realmente le están aportando algo en conocimiento. La educación continua, la formación continua es muy importante, es decir, ustedes como investigadores pues han hecho sus cursos de todo tipo para su formación de pregrado, de posgrado, de la especialización, de la especialidad, todo lo que han tenido que hacer para llegar a donde han llegado como investigadores, pero adicionalmente cuando se sienta uno y así como cuando sucede cuando escribe un proyecto, sentarse a revisar la información alrededor de un tema significa realmente armar un nuevo curso en la cabeza, armarse un curso en la cabeza, porque implica generar una línea de trabajo técnica que le permita tomar decisiones acerca de cuáles de los artículos y la información gigantesca que hay alrededor de un tema es importante para su pregunta de investigación. Eso es un ejercicio académico impresionante. Lo que se aprende cuando uno escribe es una cosa que no se puede quedar atrás. Y adicionalmente, pues eso generará, porque es parte de lo que uno ve frecuentemente, cuando uno le preguntan por qué las universidades o las instituciones deben invertir en ciencia, tecnología e innovación, en últimas, lo que sucede realmente, en otros países del mundo eso no se pregunta, eso no tiene por qué preguntarse porque es demasiado obvio, es decir, eso hace parte del desarrollo normal de las sociedades y las culturas de los países. Sin embargo, en nuestros países desarrollados, donde hay tantas dificultades de acceso a recursos, siempre nos preguntan, ¿y eso para qué, no? Entonces uno dice, efectivamente, hay mucho que hacer aquí, pero hay un dato adicional muy importante, y es que en la medida en que las personas se forman, tanto los profesores como los estudiantes, en el método científico, eso se va irradiando. Y todos los investigadores terminamos siendo, por la ruta suave o la dura, siendo profesores. Y entonces todo ese conocimiento y toda esa estructura científica y cerebral, porque en últimas también es una estructura cerebral, pensar como científico, se va irradiando al resto de los estudiantes y de la comunidad educativa, lo que genera en últimas también personas con una capacidad diferente de ver el mundo desde la aproximación del método científico. Eso son demasiadas cosas que son importantes para tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que esperan cuando ustedes mandan un artículo a una revista? ¿Qué es lo que el editor espera? Recuerden que hay varios momentos, eso lo vamos a ver ahora, pero en particular un editor espera, un editor primero, porque recuerden que un editor revisa primero si el artículo vale la pena o no, y eso se llama desk rejection, porque el editor dice, no, esto no es para esto está muy malo, puso aiga en vez de haya, entonces ya con eso es suficiente, ¿no? Digamos, cuando es en inglés o en español. Es tal cual, es decir, un editor lee un párrafo, lee la introducción del artículo y detecta que hay errores de redacción de sintaxis, inmediatamente en 5 minutos toma la decisión de que ese artículo no debe seguir adelante. Literalmente. Por eso insistimos, y lo que decía ahorita Sandra es muy importante, ser muy cuidadosos y muy prolijos en la redacción y en todos los momentos de la elaboración del artículo. Entonces, ¿qué esperan en el artículo? Pues que hagan la revisión, es importante, vamos a ver unos detalles de cómo se escribe y cuál es el orden, porque así es como está claramente un artículo, lo que se llama la introducción, el abstract, la introducción, los métodos, resultados y la discusión, que es el ITMAR, que es clásicamente lo que se plantea como la estructura general de los artículos. Pero lo que esperan realmente, y sobre todo en particular, lo vamos a verlo más adelante un poco también, es que en la introducción, además de que usted defina, es decir, un editor o un revisor siempre va a querer ver cuál es la definición del problema, es decir, cuál es el hueco que usted encuentra en el conocimiento que quiere llenar. Eso es importantísimo. Y adicionalmente, al final, decir en una línea qué es lo que usted ha encontrado, o el grupo de investigación o la investigación ha encontrado de nuevo. Entonces, en esto seguramente que hay unos detalles aquí que ustedes conocen muy bien, en qué consiste la introducción y en qué se diferencia la discusión y las conclusiones y cómo se hace la presentación de resultados y los métodos. Entonces, por ejemplo, lo primero, esto se hace de último, pero lo tengo aquí de primero porque es el título. Ojo con esto. Eso es un artículo de la Journal of Clinical Epidemiology del 2017 que es muy interesante porque hacen un análisis de aquellos 100 artículos que fueron más citados en un tema, en varios temas de salud. El tema era generales de salud,
y compararon con otro grupo de artículos de las mismas revistas, pero que no han sido citados, intentando evaluar cuáles eran las características del título. Y lo que encontraron son varias cosas. Lo primero, la longitud de los títulos es importante. Miren aquí, 109 caracteres. Ojo con esto. Estamos hablando que existen dos tipos de títulos, y esto es toda una discusión muy antigua acerca de si los títulos deben ser indicativos o declarativos, porque los indicativos es estudio de las concentraciones de creatinina en pacientes infartados, por decir algo. Eso es un título que es indicativo. Dice dice cosas, pero no dice efectivamente qué es lo que encontraron. Mientras que los títulos declarativos dicen la creatinina es importante en el desenlace de los pacientes infartados, por decir algo. Entonces dicen una de los hallazgos principales intenta mandar un mensaje. Eso tiene un problema, y es que sesga la búsqueda de la gente que quiere leer y encontrar el artículo, porque se va por los que están siendo declarativos. Pero eso también tiene un impacto, porque también permite en un ambiente en el cual uno está rodeado y recibe 20, 30, 40 artículos diarios sobre su tema, pues tener la posibilidad de picar y de escoger a cuáles de ellos me puedo dedicar a leer por lo menos el abstract, es una situación importante. Entonces, primero, un título corto, ojalá que sea declarativo. Aquí es un análisis de estadístico muy interesante de la longitud, aunque la longitud entre ambos artículos fue similar, entre ambos tipos de los casos que eran exitosos y los controles que eran de la misma revista pero no exitosos. Pero aquí sí la diferencia está fundamentalmente en aquellos que eran declarativos. El 30% de los artículos exitosos eran declarativos, mientras que solamente el 20% lo era en el otro grupo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y la otra variable que fue muy importante es no poner palabras extrañas dentro del título. El título tiene que dejarse leer correctamente y que cualquier persona que lo lea pueda entender de qué se trata. Es decir, no utilizar argot especializado, ni utilizar palabras que sean muy confusas o palabras que sean desconocidas. Eso es importante en la redacción del título. Entonces, en el caso de los un segundo, porque aquí esto se me coló. Entonces, revisando, como decía, alguna información técnica de cuáles son las recomendaciones y un poco de la experiencia nuestra en cómo se hace, cuál es la ruta que toma un proyecto después de que terminado para construir los artículos. Bueno, a mí me da un poco de pena con Sandra decirles, pero pues tampoco. Es decir, tenemos algún tipo de éxito con todo esto, pero también estamos súper retrasados. Tenemos en mi carpeta que se llama artículos en preparación, tengo alrededor de 15 o 18 artículos que están en preparación desde hace 2, 3, 4 años, porque siempre hay algún artículo que se le cuela y entonces terminan siendo rezagados. Inclusive todavía tengo un artículo de mi tesis doctoral por publicar. Es decir, la cosa, de todas maneras, terminamos siempre con más datos de los que podemos masticar y elaborar. Eso no debería ser. Yo creo que también durante la pandemia también hubo una gran oportunidad para sentarse y para poder escribir, sacar algunas de las cosas. Eso nos pasó a nosotros el año pasado, por lo menos. ¿Cuál es la primera recomendación? Cuando termine el artículo, no mentiras, durante la elaboración del proyecto, en la medida que va obteniendo resultados, haga las figuras, aliste las figuras y las tablas y ojalá las deje lo más pulidas posibles. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos como experiencia es que en la medida que ha salido resultados, vamos armando el artículo. Entonces, no se siente un día a escribir el artículo. El artículo se está escribiendo mientras usted está obteniendo resultados. Porque lo que hace es, obtiene un resultado, mira, hace la tabla, hace la estadística, hace la figura, hace el gráfico de barras, hace las comparaciones, las curvas de correlación, lo que tenga que hacer, las curvas de concentraciones, de tiempos, de espacios, de tipos de células, de pacientes, lo que sea, y tiene la figura ahí. La revisa, la mira, y ya con eso está teniendo una idea de para dónde va la cosa. Y eso, cada uno de esos resultados se va acoplando como un rompecabezas dentro del complejo de resultados. Lo que quiero decirles es que los resultados, fíjense que no hay, sentarse a escribir un artículo no es sentarse a escribir título, autores, resumen, abstract, introducción, primer párrafo, segundo párrafo, no.
piensen, y eso es una recomendación que es muy valiosa, porque siempre piensen en sus resultados y cada resultado como parte del paper que están escribiendo. Entonces, o por ejemplo, o de los papers, porque dice, este resultado cabe en este paper y este resultado cabe en este otro paper. Cuando esté viendo en blanco y negro la figura de la gráfica. Y deje la lista de una vez en inglés, con los colores adecuados, con las líneas adecuadas. Es decir, tienen que ser muy, muy exhaustivos y detallados. Es decir, en esto, la parte del éxito es tener figuras muy, muy pulidas, muy pulidas. Es decir, no se puede, una figura no aguanta un error o una mala legibilidad. No, que es que los triangulitos parecen rombos, o es que las cruces parecen, no. Es decir, si van a utilizar Excel para hacer las figuras de las gráficas, tienen que hacerlo siempre poniendo líneas gruesas, colores evidentes, grandes líneas gruesas, en los tipos de impresión, que se vean bien impresos, porque de eso depende efectivamente que la figura sea legible y se pueda vender correctamente. Lo otro es que las figuras, así como cuando se hace una presentación a sustentación o una presentación en un congreso, cada figura debe pararse por sí misma, autosostenible. Es decir, que usted vea una figura y un experto, que eso nos pasa pues, a las personas que llevamos un poco de experiencia en esto, uno ve una figura 30 segundos y ya sabe de qué se trata. Conoce el método, conoce la variable que se evaluó, conoce las variables incluidas, conoce los datos, sabe si es significativo o no. Es decir, en 30 segundos un experto puede detectarlo. De eso se trata. Porque usted está escribiendo para expertos. Sus artículos no lo va a leer su abuelita, sus tíos. ¡Ay, tan lindo que le quedó el artículo! No, el artículo lo van a leer expertos, lo van a leer personas que saben mucho más del tema que usted mismo. Esos son uno de los principios más importantes en la ciencia. Y es que usted, que se cree el duro del tema, hay por lo menos 200 o 300 personas que saben más del tema en todo el mundo que usted. Por lo menos. Ya digamos a este nivel, ¿no? Es decir, después de 10, 20, 30 años de experiencia. Y ellos tienen autoridad académica y técnica para decir si su artículo vale la pena o no. Por eso es tan importante ser muy estricto y muy directo con la información. Entonces, mi recomendación es, hay que dedicar tiempo a las figuras de las gráficas. El detalle es importante, es decir, esto no es una cosa de última hora, miremos a ver cómo lo hacemos. Los colores, la línea, las escalas. Y piense, inclusive, que alguien usará su figura en una clase. Eso es importante, porque ustedes pueden efectivamente pensar que eso que es una figura en un artículo, alguien la va a pegar en una conferencia o en una clase para sus estudiantes. Y en el caso de las fotos, siempre, absolutamente siempre, tienen que incluir la barra de magnificación. Eso es un defecto que no se deja pasar. Y cualquier persona, si usted está trabajando con fotografías, por ejemplo, en histología, inmunohistoquímica, en cosas donde hay células o tejidos, si no pone la barra de magnificación, es un error que es imperdonable, porque se requiere saber efectivamente si lo que está presentado ahí es realmente real. Porque pues siempre hay algunas posibilidades de dificultades y de objeciones sobre las figuras. Entonces, yo digo, primero, sí, estas son las recomendaciones. Empiece por las figuras. Listar las figuras y las tablas. Que si figuras o tablas. A mí me fascinan las figuras, pero en general se recomiendan más las tablas. Las tablas en general son mucho más comprensivas y a veces muchas figuras las puede condensar en una tabla. Entonces uno dice, es que perdí todas las figuras. Sí, pero ganó en legibilidad del artículo. Entonces tener una tabla que condense, que sea comprensiva con varios resultados puede ser mucho más contundente que tener 2 o 3 figuras. La siguiente recomendación es, ahora sí que tiene las figuras en la cabeza de cómo serían y cómo sería el asunto, se pueden escribir los métodos. Lo que es general lo puede referenciar, pero lo que es detallado tiene que detallarlo, porque efectivamente recuerden que parte de la esencia de la ciencia es que sea reproducible. Que cualquier persona en cualquier lugar del mundo diga, voy a hacer lo que hizo Castellanos en Bogotá, y entonces lo hacen en la India o en China o en Frankfurt, y entonces la cosa debe dar similar. Y es lo que hacemos todos los días, intentando reproducir protocolos en nuestros laboratorios.
Entonces tiene que ser muy detallado y decir cuánta concentración, cuánto tiempo, cómo se hizo, en los casos en los que no esté descrito. Si se utiliza protocolos que ya están estandarizados y no se modificaron, hay que referenciarlos solamente. En eso es muy importante porque nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos muchos casos en los que, claro, le dedicamos mucho tiempo, sobre todo estudiantes de pregrado, a hacer estandarizaciones de métodos, que son complicadísimas y costosas, pero que no conducen a un hallazgo de un resultado nuevo, porque son estandarizaciones. Para esos casos, la recomendación es, bueno, si todo este trabajo se va a perder, ¿eso dónde va a quedar? Se acaba la estandarización y comienzan los experimentos originales. No, piense en la posibilidad, efectivamente, que durante la estandarización usted probó varias cosas y entonces que eso se convierta en una nota técnica. Es decir, las revistas tienen la posibilidad de recibir notas técnicas. Cuando usted hace modificaciones o establece nuevas estrategias para obtener un resultado, eso es suficientemente importante para que haya, para que una revista se lo compre, le diga, sí, esto es importante, interesante, tiene un impacto y podría ser clave para otras personas que están haciendo lo mismo. Entonces, es muy importante. Lo otro es no equivocarse. Es decir, en eso también, eso es una demostración de mala calidad científica, usar unidades erradas. Milimolar por micromolar, o el micro sin el mu, o confundir nanomoles con nanomolar, o microgramos por mililitro en vez de microgramos por decilitro. Es decir, hay una cantidad de datos aquí que son muy importantes. En eso hay que seguir muy estrictamente. Hay algunas revistas que tienen la tabla, utilice estas medidas. En el caso de la nomenclatura biológica, las especies en bacterias son muy importantes. Eso no es una cosa menor. Eso, si se hace incorrectamente, demuestra desapego y falta de cuidado con la publicación. Y eso es una cosa que los revisores y los editores no perdonan. Entonces, hay que ser muy estrictos con esto, muy estrictos. Si tiene dudas, váyase a la revista y revise un artículo del mismo tema para ver cómo es que lo hacen, cómo que lo escriben. Eso es muy importante. Siempre vaya y venga con la selección. Vamos a hablar un poquito sobre la selección de los artículos, de las revistas. Y siempre en las metodologías tienen que incluir un párrafo en el que diga cómo se hizo la adquisición de datos y cómo se hicieron los análisis para obtener descripciones más completas acerca si hubo o no hubo cambios significativos por las variables estudiadas o lo que sea, pero es importante que quede establecido en la metodología cuál fue el abordaje estadístico que se hizo, con qué estrategia de análisis e inclusive a veces con qué programa de análisis se hizo también. La parte C de los tips. Ahora sí, escriba los resultados. Fíjense que estamos en desorden, ¿no? El artículo lo estamos construyendo por piezas, pero por piezas que vamos a ensamblar al final. ¿Por qué? Porque esto le permite, ahora sí, decir qué es lo que usted encontró. Lo más importante en los resultados es que no hay que hacer interpretaciones, sino que normalmente no incluye referencias. Si usted incluye referencias es porque está intentando hacer interpretación de los resultados. Eso puede ser útil en algunos artículos, pero en general es una situación que no se recomienda, a menos que sea demasiado importante decir que ese resultado es demasiado clave y crítico que se contrapone a todo lo que ha sido previamente publicado. Pero en general eso hace parte de la discusión, ¿no? Entonces no debería haber referencias en la parte de resultados. He puesto aquí algunos de los longitudes, bueno, las figuras. Por ejemplo, en el caso de los métodos, 1000 palabras, esos son 2 páginas. ¿Eso es suficiente? Si necesitan un poco más, está bien. Pero recuerden que las revistas tienen un tope máximo de 4500 palabras, 5000, 6000 palabras máximo en artículos originales. Y hay que cumplir con eso. Hay que cumplir con las instrucciones de autor. Porque literalmente, apenas llega el artículo, lo primero que hace es llegar a la oficina de una asistente administrativa que entra y revisa cuántas palabras tiene. Si está pasado, lo devuelven. No, que es que me pasé, no tengo sino 300 palabras de más. No, le dijeron 6000. Haga 5900. Seguramente hay muchísimos párrafos y palabras que usted puede quitar de su trabajo. Y la idea también es que hay que ser sintético. En este caso, los resultados 1500 palabras es una de las partes más extensas
de ser necesario. A veces es demasiado corto, es un resultado o dos resultados que pueden salir en una página, en una página manuscrita, ¿no? En una página de Word de 25 o 30 líneas, 2.5 de centímetros de cada lado de margen, sería suficiente en una o dos páginas, máximo 3 páginas. Si necesita todas las páginas que necesite resultados, las puedo utilizar. Pero pues claro, la idea también es tener capacidad de seleccionar cuáles resultados van incluidos en los resultados. Piense en que hay resultados que no va a incluir. Piense que hay cosas que no va a incluir, que no debe incluir, o que no podría incluir, o que es mejor no incluir. ¿Por qué? Porque hay algunos resultados que pueden ser accesorios y que lo que hacen es distorsionar y desviar la atención del resultado principal. Y eso no está mal. No piensen en descartar resultados con la idea de que esos resultados le van a servir para otro paper. No, piensen en esos resultados como que no son importantes o eventualmente podría utilizarlos. Ahorita todas las revistas y todas las revistas permiten usar anexos suplementarios, en los que uno pone adicionalmente algunos datos en anexos que no van en el artículo central ni publicados, sino van como en una página web en la revista que permite ser revisados por algún interesado que diga que quiere en particular revisar eso. Pero pensar en descartar, porque frecuentemente tenemos una gran cantidad de resultados y uno puede construir su idea y soportar su hipótesis y soportar su pregunta de investigación, la respuesta a la pregunta de investigación, soportarla con 2 o 3 o 4 y le quedaron 1 o 2 por fuera. Lo mejor es sacarlos de ahí, porque eso puede generar confusión y si no están acoplados, no permiten que estén integrados directamente a la respuesta de la hipótesis, lo mejor es sacarlos del artículo principal. Se recomienda siempre, aunque hay revistas que no lo permiten, pero en general uno puede usarlo y después esperar a ver qué le dicen, usar subtítulos para agrupar los resultados. Entonces, resultados que sean similares con subtítulos declarativos. El uso de la hormona tal causa una modificación en la diferenciación de las células. ¿De acuerdo? Entonces, y bajo ese subtítulo se ponen los resultados. Para también ir mandando el mensaje, la idea es conducir tanto al editor como al reviewer, como a los lectores, después interesados en artículos, conducirlos a que piensen como usted. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Cuando usted lee un artículo que les interesa muchísimo, usted termina diciendo, dándole la razón al autor, oiga, sí, esta vaina está bien, esto está bien pensado. O encontrar en estos artículos que uno está leyendo, encontrar que hay cosas que están, en las que uno no tiene posibilidades. Exponer las estadísticas, las pruebas de estadística con los valores correctos, un solo decimal para reportar los datos, cuando se pueda un solo decimal. Y luego escribir la discusión. Fíjense que hasta este momento no hemos escrito la introducción. Escribir la discusión. Hay que vender los resultados. El primer párrafo es decir, encontramos esto, es decir, la bomba. Miren que esto no nadie lo había visto antes, con muchísima tranquilidad, porque uno no puede ir, que es frecuentemente uno de los principales casos de rechazo, no puede ir más allá de lo que los resultados indican. Eso es muy importante y es una de las principales fallas. No está tan emocionado que dice, no, esta es la cura del cáncer. No, usted encontró una molécula que inhibe el crecimiento y la proliferación celular. Listo. Y eso hay que decirlo de esa manera. No escriba frases que no estén soportando los resultados, no use frases generales. Declare cómo los datos nuevos soportan la hipótesis principal. Eso es muy importante. Y muy importante, siempre, inclusive en muchas revistas, se utiliza un párrafo que se llama limitaciones. Diga, miren, nos faltó hacer esto falta esto. Es más importante que los autores y los reviewers vean que usted den cuenta también algunas limitaciones en su trabajo que pasar de agache con ellas. Porque eso es una demostración un poco de falta de honestidad científica cuando dice, sí, yo sé que hay cosas aquí que estuvieron mal hechas, pero me quedo callado porque espero que nadie las vea. No, es decir, les insisto en que los evaluadores que están viendo los trabajos son personas que tienen muchísima experiencia en detectar esos defectos. Ahora sí, escriba la introducción. Hay que convencer, porque la introducción es lo único que leen los editores, bueno, no es lo único.
Un editor en jefe lee la introducción. Si le gusta y le parece que es correcta, sigue. Si no, para y lo descarta, literalmente. Entonces usted tiene que tener, en esa introducción, tiene que completarla con las fichas claves, presentar la evidencia existente, lo que ha habido algo, y usted tiene que ir orientando al evaluador y a los pares hacia como lo piensa usted también, como lo está creyendo usted. Presentar la pregunta de investigación, no describa el campo de investigación, describa el problema, cuáles son los artículos que soportan el problema. No hay que excederse en referencias, para la introducción 10 o 15 referencias es suficiente. No repita argumentos, porque los lectores juiciosos, como digo yo, los evaluadores, cuando usted les ha tocado evaluar trabajos o artículos en revistas, detecta efectivamente que hay párrafos y líneas que son idénticas en la discusión en la introducción. No, lo que dijo en la introducción lo dice, no lo diga en la discusión o viceversa. Y si tiene que decirlo, lo que pasa es que lo que tiene que hacer es cambiarle el nombre o decir, miren, la hipótesis de Feynman sobre tal cosa, y se refiere a esa hipótesis como para no volver a explicar. Y verifique, lea y relea la introducción para verificar que el objetivo del trabajo quedó claro. Tiene que decirlo. El objetivo, y ojalá en esos términos, el objetivo de este trabajo fue este y este. Y los hallazgos generales, encontrando que tal cosa. Hay introducciones que lo permiten, otras introducciones que no lo permiten, pero en general es adecuado decir qué nos propusimos y cuál es el aporte que se hace dentro de la introducción. Esto es una técnica que se usa, es un artículo de un grupo de investigación de la Universidad de Stanford en dengue, que es hoy en día la mamá del dengue, Eva Harris. Lo traje aquí solamente para decirles, por ejemplo, que ustedes tienen, porque está muy bien escrito. Es decir, uno tiene que poder identificar en cada línea que está marcada de diferente color, tiene diferentes sentidos y están perfectamente hiladas una con otra. Y este párrafo, que es de la introducción de este artículo, un artículo original de una de las mejores revistas de infecciones, que es el Journal of Infectious Diseases, está perfectamente escrito. Uno no puede quitarlo, y eso usted tiene que saber. Es decir, cuando usted tiene, y vamos a ver ahora que así se puede escribir también la discusión. Cuando usted escribe la discusión, escríbalo en frases cortas, de 2 o 3 líneas separadas por puntos seguidos o puntos aparte, que le permite identificar una sola idea. Que usted pueda separarlas, leerlas independientemente, inclusive en hojas independientes, y detectar que está bien escrita y que tiene un sentido. Eso es muy importante. Estamos llenísimos de publishers, de editoriales. Hay 30.000 revistas activas en este momento, 8 millones de investigadores. Estamos en una pugna muy agresiva por publicar. Nuestras instituciones nos exigen, es parte de los criterios de calidad de las instituciones, sean una clínica como la Chayo, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional, depende efectivamente de la intensidad y la calidad de las publicaciones. Este es el tránsito que tiene normalmente un artículo. Uno hace la versión, la somete a la revista a través de la página web, entra al sistema de peer review. Este sistema es el sistema en el que se basa la ciencia moderna. Y es que existe un gran grupo de personas en todo el mundo que están en capacidad de leer su trabajo y de declararlo válido o no válido, de declararlo sobre todo original. Y si lo que se planteó como pregunta es consecuente con la metodología con la que se hizo y los resultados son consecuentes con eso y responde la pregunta. Y si la pregunta hace parte del cuerpo de conocimiento y se integra correctamente o hace una disrupción total con el cuerpo de conocimiento. Puede ocurrir ambas cosas, pero en general, pues por lo menos para los chipchombianos es más fácil integrarse. Generar preguntas nuevas y disrupción en las hipótesis, en las teorías, es mucho más complejo. Pero esas personas, 2 o 3 personas que leen su artículo, son personas que indudablemente tienen muchísima mayor experiencia, conocimientos y antecedentes que usted mismo o su grupo. Entonces siempre hay que tener unas características especiales y
una deferencia especial con los revisores, como vamos a ver ahora. Después de que está aceptado la producción, entra a producción para hacer la edición de estilo y luego la publicación de la versión final, que puede ser publicada inclusive ya como un preprint en las páginas o inclusive, si lo permiten, dependerá de si es Open Access o no, pasará a ser publicado en páginas o en repositorios públicos, a menos que la revista lo impida, porque recuerden que hay algunas revistas que se quedan con los derechos de publicación. Cuando usted escribe un artículo y se lo manda a la revista, hay dos posibilidades. Usted firma un derecho de cesión de derechos de autor en el que la revista hace lo que quiera con su artículo y ahora es de propiedad de la revista o la editorial y usted pierde los derechos, inclusive si usted quiere compartir. Usted puede usarlo en sus clases, pero si usted quiere tomar una fotografía de ese artículo y usarla en otro artículo, no puede sin que la revista se lo permita, porque usted ya le entregó todos los derechos a la revista. Eso es un negocio del berraco. Las revistas y las editoriales hacen mucha plata con eso. Pero bueno, eso no es hora de discutirlo y pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y después ya cuando aparece finalmente publicado. Decía en este caso que Simago me permite a mí, yo puedo tener varias posibilidades de buscar en Simago. Yo lo que hago frecuentemente, por ejemplo, es buscar. Hay 30.000, esto está, aquí no está, hay 30.000 revistas, 25.000 en Simago, están indexadas en Simago. Estas son en el caso de universidades públicas en Colombia, esta es una de las bases de datos que son autorizadas y son validadas por las universidades para validar artículos. O sea, usted puede, y Colciencia, MinCiencia la ha intentado también ponerlas en el mismo orden, Q1, Q2, de acuerdo al impacto. ¿Cómo se mide el impacto? Número de artículos publicados versus número de citas. Por ejemplo, esta, que es la más importante en Simago siempre, que aparece como el Cancer Journal for Clinicians, tiene un factor de impacto de 62.000, de 62.9. Miren que solamente publicó en un año 47 artículos, pero tiene 15.000 citaciones. Imagínense ustedes. Eso significa que cada artículo tiene en promedio 73 citaciones. Imagínense ustedes. Y de eso depende, efectivamente, esa relación dependerá para calificar la revista. Entonces, el ranking se hace dependiendo de esa relación entre el número de trabajos publicados por citas recibidas por la revista de esos trabajos de determinado año. Y así se va acumulando lo que se llama el factor de impacto para determinar cuál revista. Aquí no tengo, no lo hice, la revista colombiana más altamente rankeada está con un factor de impacto tal vez de 1. Estamos hablando de 1 con respecto a 62. Y es una revista de economía o historia. La primera revista que está rankeada en medicina en Colombia es Colombia Médica de la Universidad del Valle. La segunda es Biomédica del Instituto Nacional de Salud. O sea, y están ambas en Q3. En Q3. O sea, están en el percentil entre 25 y 50% de la calidad. Porque Q1 será 75 a 100%, Q2 será entre 50 y 75, Q3 será 25 a 50, y Q4 será menor a 25% de impacto, de factor de impacto con respecto a esta tabla que es móvil, ¿no? Las revistas van y vienen dependiendo de cuántas citaciones tengan. Por eso es muy importante, cuando uno está escribiendo una revista, también ayudar a esa revista, y eso lo evalúan muy bien las revistas, cuando usted cita artículos de esa revista en la que está sometiendo el artículo. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a la revista también a subir el ranking. Entonces, son todos esos trucos que tenemos que pensar para facilitar el asunto. ¿Qué es Open Access? Open Access, las revistas que son Open Access tienen 32% más citaciones. Eso es muy importante, el acceso abierto. Lo que pasa es que Open Access se describe, hay dos formas de tener Open Access. Una que es la más frecuente que conocemos hoy en día, eso no es relativamente nuevo, es decir, tiene una evolución de 10 años aproximadamente, y es en la que usted se queda con los derechos del artículo. Usted le paga a la revista para quedarse con los derechos. La revista le publica, hace toda la gestión
editorial se queda con el artículo, es decir, publica el artículo y usted se queda con los derechos, lo puede utilizar. Y de esa manera lo pone en un sistema Open Access que tiene que no tiene limitaciones para el acceso y la recuperación de la información. Eso obviamente ha cambiado el panorama de las revistas en el país, en el mundo, perdón. Y entonces así hay muchísimas revistas, pero precisamente por lo mismo hay muchísimas revistas que se han pasado a hacer Open Access que se llaman predatorias. Ojo con esto, porque usted publica en una revista predatoria y no gana nada. Las revistas predatorias se reconocen fácilmente porque tienen llamados insistentes y masivos. Entonces, inclusive los sistemas de correo lo detectan como spam frecuentemente. El factor de impacto es engañoso o fraudulento. Entonces le dicen es un factor. Entonces, el factor de impacto se llama IF, Impact Factor. Así se llama en todo el mundo. No hay otro factor de impacto que no sea el IF. O el SJR de Simago. No hay más, no hay más. Entonces le dicen, no, el Global Impact Factor, se llama GIF, Global Impact Factor. Cualquier cosa. Y usted puede inventar cualquier número para convencerlo a usted de que tiene un factor de impacto importante. Tiene cobros ocultos, nunca le dicen hasta el final que listo, ya está aceptado, y entonces pague. Tiene el sistema de peer reviewing, que ya dijimos que es el central de la ciencia, no funciona. Ellos aceptan en una semana, es decir, no les importa que tengan, inclusive uno ve frecuentemente, hay varios experimentos en los que una persona, un investigador, envía una locura, literalmente cualquier cosa, y después de que paga se lo publican, para demostrar que no importa la calidad, sino el pago. Entonces hay revistas que están haciendo esto y no son poquitas. Tenía una página, bueno, aquí esta página también les ayuda muchísimo a buscar esas revistas, se llama Think, Check and Submit, en las cuales ustedes pueden identificar efectivamente una serie de criterios que cumplen las revistas de calidad. Este es el directorio universal de revistas de Open Access. Esto es muy importante porque esto implica una calificación por parte del directorio para definir si la revista vale la pena. Entonces, obviamente, las revistas predatorias no se meten en esto, y esta es la asociación de Open Access, de editoriales de Open Access. Uno puede buscar en esas páginas cuáles revistas están detectadas. Inclusive hay un listado, y hay un listado muy grande que crece todos los días, que son nombres muy, muy convincentes, que dice, esta revista tiene cara. No, hay que ser muy cuidadosos con esto, porque en últimas usted un trabajo de muchísimo tiempo lo pierde porque estas revistas no van a tener nunca una posibilidad de ser citadas correctamente, porque los investigadores también, cuando detectan que así sea un resultado interesante y esté disponible porque está Open Access, si está en una revista que es predatoria, que se identifica fácilmente como predatoria, no se cita. Entonces no va a tener citaciones. Lo que más nos interesa a nosotros, además de tener un buen proyecto, los recursos para hacerlo, terminar el proyecto y escribir el artículo, nos interesa también que el artículo sea citado, que sea útil, que el conocimiento sea útil para alguien. Cuando alguien cita su trabajo es porque alguien lo leyó y dijo, miren que esto que hicieron en Bogotá es importante y merece ser citado. Acerca del authorship, es una discusión seriosísima. Nosotros hemos usado esto, que es un artículo muy viejo del profesor Acosta de la Universidad Javeriana, que es usando criterios cuantitativos. En la fase cómo participó cada autor en la fase de planificación y elaboración de la investigación, en el diseño experimental, la obtención de datos, y califica uno. Entonces, hemos hecho el ejercicio. Esto genera muchísimo dolor, sangre, sudor y lágrimas. Lo mejor es hacerlo solamente, inclusive retrospectivamente, para irse acostumbrando. Aquí está la referencia, pueden buscarla. Está la referencia en Google, se puede encontrar fácilmente, desde 2007. Y pueden evaluar efectivamente, y aquí uno puede detectar qué tanto participó, para definir efectivamente si una persona debería estar o no entre los autores. Porque ustedes saben que hay muchísimas discusiones con eso, y también hay que enviar mensajes correctos con eso. Y finalmente, antes de someter a la revista, revisar los artículos de la revista seleccionada para verificar el formato y el tipo de referenciación. Esto es muy importante porque uno de los mayores fallos de las revistas por rechazar es que la referencia no se adaptan al estilo que la revista sugiere. Revise los propósitos y los alcances de la revista, el aims and scope,
que le dicen efectivamente, no, yo voy a someter una cosa clínica en una revista que es de básicas, o al contrario, no le sirve. Le van a decir inmediatamente, el editor le dice, no sirve, no es del scope. Se lo rechazan en 24 horas. Imprima el artículo y revise la versión impresa para verificar que todas las referencias están citadas y que las referencias que están citadas están también en el texto. Verifique las instrucciones para autores. Ellos son muy estrictos también con esto. Si no se cumple con las instrucciones para autores, también demuestra que falta de calidad. Y normalmente nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos como dos rutas para publicar. Una es, pues hay algunas personas que pueden hacer un manuscrito en inglés. En general, yo que me formé todo, el 99%, 98% de mi formación ha sido en Colombia. Aprendí inglés ya también, ya de viejito. Me cuesta trabajo, difícil. Hoy en día lo hago, sí, pero me cuesta mucho trabajo y queda, después de que lo paso, por un corrector, está en un 80%. Eso está mal. Eso tienen que obligatoriamente, si ha sido escrito por personas, si no ha sido verificado por un nativo, debe ser revisado por un servicio de corrección de estilo. Es importantísimo. Tenemos Inago, nosotros usamos Editage, que es la más barata y funciona bien. La que más usábamos anteriormente llamaba American Journal AJE, American Journal Editing Service, AJE, que son servicios de corrección de estilo y que le permiten a uno por una tarifa más o menos accesible una buena corrección y uno va identificando dónde está fallando su inglés. Entonces es muy importante que el artículo no se vaya sin una corrección de estilo de un nativo, sea porque es un coautor que lo revisó o un amigo que le hizo el favor. Amigos de esos hay pocos. Un nativo de Inglaterra o Estados Unidos o alemán que le revise la cosa. Ya no existen amigos como esos, pero hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Esta imagen es todas las características de un infarto, de un preinfarto. Cuando uno le devuelven a las 48 horas o a las 2 o 3 semanas el manuscrito rechazado. ¿Por qué? Porque no se ajusta a las características del scope, del Emerson Scope. Es muy largo, muy corto. La redacción es pobre o no sirve la norma de la revista. Está desordenado, descuidado. Esto rápidamente le entra la sal y no sigue. Pobre estilo, la gramática, puntuación, sintaxis. El marco teórico está debilitado. O sobrepasa los límites de citación. Todos los artículos son sometidos a robots de plagio y autoplagio. Entonces, como uno frecuentemente hace una saga de artículos, entonces utiliza algunos fragmentos que son de sus artículos. No se puede hacer tampoco, no se permite autoplagio, ni autocitaciones de más de una línea o un porcentaje mayor tal vez como al 20%. ¿Cómo hay que hacer después de que lo rechazan? No se descorazones, eso es muy difícil, ¿no? Una recomendación que escuchamos frecuentemente de algunos investigadores es que lo único que no se publica es lo que no se somete. Siempre habrá una revista y hay que insistir el suficiente número de veces para que el artículo salga. Hay que insistir. Es decir, tenemos 25.000 revistas. Bueno, descontemos las primeras 10.000 que son Q1, por decir algo. Imprime y lea cuidadosamente los comentarios de los evaluadores, discuta con los coautores. La mejor recomendación con esta es que no hay que hacerlo el día que le llega el rechazo porque uno está envenenado. Entonces no quiere saber nada. No, espérese 2 o 3 días y vuelva y lea el mensaje y comience a descuartizar los comentarios de los evaluadores, que casi siempre son muy adecuados. Casi siempre. Discuta con los coautores, haga la lista de los comentarios, comience a responderlos, haga los cambios menores que son fáciles. Siempre hay que resaltar los cambios, los editores esperan, porque a veces, si los cambios son menores, el editor solamente con ver que los comentarios se hicieron, que los cambios se hicieron de acuerdo a las recomendaciones, es suficiente para que el editor tome la decisión de publicar. O si no, si son mayores, el artículo va a segunda ronda con los reviewers, que son los que autorizan
la publicación y dicen sí, responder las preguntas o no, no responder las preguntas. Hay que responder los cambios mayores, o en el caso de que no esté de acuerdo con alguna de las cosas, se puede decir, usted dice, no, no estoy de acuerdo, porque hay que argumentar en la carta del editor por qué tal cambio no se asume. Hay que ser respetuoso con los evaluadores y los editores, porque ese es el estilo de la ciencia, a menos que haya conflicto de intereses, pero en general todos los editores y los reviewers son muy transparentes con eso. Y con la seguridad de que después de que pase por un revisor, se pueden hacer cambios que generan que la próxima versión sea mejor. Sea cuidadoso con el trabajo, con las figuras. Ningún editor o revisor perdona. Eso es impresionante. Y uno queda como un zapato por hacer cosas descuidadas. Hay que intentarlo. Hay que facilitar el trabajo de los editores y los revisores, haciendo un trabajo prolijo, un trabajo dedicado. Y apenas esté aceptado, ponga el paper en las redes sociales, el título. Si todavía no tiene derecho a publicarlo o a ponerlo en las redes sociales, coméntelo, porque eso genera tránsito al artículo posteriormente, inmediatamente posteriormente. Y siempre, siempre destapen la botella. El primer autor invita. Gracias, Sandra. Doctor, para mí, y yo creo que para todos los asistentes siempre será un placer escucharlo. Paso a hacer rápidamente las preguntas por respeto a la audiencia, ¿no? Hay unas que me han formulado, pero que usted las resolvió en el transcurso de su presentación. Entonces, la primera, ¿qué opina de las recomendaciones dadas por la Comisión de Sabios? Adicionalmente, ¿considera que son fácilmente de implementar? No. Pues en la segunda comisión de sabios se hicieron muchísimas recomendaciones muy válidas, claro que sí. Fácil de implementar, sí, pero lo cierto es que no hay voluntad política para hacer. Es decir, en este momento el presupuesto del Ministerio de Ciencia no pasa de 400.000 millones al año. 400.000 millones de pesos al año. Eso no es nada. En un presupuesto de 300 billones de pesos, 400.000 millones no es nada. Eso, y es de lo que vivimos los investigadores. Entonces, Edwin me saluda. Me da muchísima pena con usted, Edwin, porque usted me corrige 20.000 veces los tweets y los chats. Implementar las recomendaciones, si hay voluntad política y decisión de invertir, sería muy fácil. Realmente no es nada del otro mundo. Es hacer lo que otros países han hecho bien. Es invertir es invertir en educación secundaria, en buenos profesores, en formación de profesores de secundaria, en profesores de ciencia, en profesores de sociales que nos enseñen a escribir, que le enseñen a escribir a nuestros estudiantes. Son muchas cosas que pueden cambiar fácilmente si se invirtieran los recursos donde deben ser invertidos, si tuviéramos centros poblados con internet adecuado en estos días de soledad y de acceso a redes. Preguntan si hay un número mínimo un número máximo de sometimientos. No. Los sometimientos se acaban el día que le acepten el paper. Usted puede ir cambiando de revista. Lo que nosotros recomendamos es, yo puedo evaluar, a veces decimos, esta revista nos da para una Q1, sí, no. Es decir, el impacto no es tanto. Entonces, bueno, vamos a una Q2, vamos a tal. Y entonces cogemos 3 o 4 de Q2 y vamos en ese orden. Cuando vemos que la cosa está muy dura, decimos, bueno, vamos a una Q3 o de Q1 a Q2. Hoy en día hay muchas opciones, muchísimas opciones. Las revistas han venido, muchas revistas han favorecido también la publicación de países subdesarrollados, porque pues entendemos que hay algunas limitaciones y favorecen, hay ayudan realmente y van y corrigen 1, 2, 3 veces hasta que por fin el manuscrito queda suficientemente adecuado para ser publicado. Pero hay que intentarlo. Lo único que no se publica es lo que no se envía. No guarden manuscritos en el cajón, por favor, no guarden manuscritos en el cajón. Bien. Se detuvo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, yo estoy escuchando. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opina de las guías de estilo que propone el Council of Science Editors, por ejemplo, como el SCE, las guías que son como plantillas para
proponer ahí el artículo. ¿Qué opinas? ¿Está de acuerdo? Si no, Sí, si se sí, sacrifica no. que el estilo del escritor, del investigador, o se le asume como una camisa de fuerza. No porque no son camisas de fuerza, son recomendaciones. Inclusive algunos autores, a veces lo usamos. Yo, por ejemplo, en ese artículo que les mostraba que estaba resaltado, ese artículo es una recomendación súper importante. Cuando estén pensando en su artículo, tengan un artículo de referencia. Yo quiero que mi artículo se parezca a este. Y lo pegan allá en el espejo del baño, para que lo miren todos los días. Yo quiero ser como ese artículo, como ese autor que publicó eso. Inclusive puede tomar el artículo, subrayarlo y ver las frases, porque seguramente que si es un autor exitoso, es un investigador consolidado, que ha publicado en una buena revista, seguramente que tiene tiene los ingredientes adecuados que merecen ser copiados. Es que decía una frase, me parece un poco ruda, escribir, es decir, copiar no está mal si usted es capaz efectivamente de poner sus palabras en esas plantillas. Es decir, usted tiene que, así como un poco de esos tips, usted debe tener una primera frase que defina el problema, una segunda frase que explique los antecedentes, una tercera. Cada párrafo tiene que ser completo. Si usted, después de evaluar las frases de un párrafo, ve que usted puede quitar una y el párrafo no cambia, quite esa frase. Entre más directo sea, esto no es un concurso de literatura. Lo siento, Edwin. No, Edwin, que es súper estricto con el problema de los adverbios, los pronombres, todo. Absolutamente cierto, claro. Pero esto no es un concurso de literatura, es el mensaje técnico-científico el que tiene que llegar. Entonces, la manera como usted llega a su mensaje está bien. Si es una plantilla en la que usted le dice, miren, describa esto, describa lo otro, y va llenando esas plantillas, el artículo va a contener lo que el editor espera y va a poder reportar. Entonces se va a evitar hacer grandes elucubraciones acerca a darse libertad acerca de cómo escribir. No, esto es un trabajo que es también sistemático y metódico como todo en ciencia. Tiene algunas libertades, pero en general es mejor ser muy transparente y muy conciso en la forma en cómo se escribe. Bueno, doctor Castellanos, creo que, bueno, me perdonan, les ofrezco disculpas a quienes hicieron las preguntas, pero creo que el profesor Castellanos a lo largo de su conferencia las fue respondiendo. Igual de todos modos va a quedar el link en nuestra página. Le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación y por supuesto, nuevamente no tengo palabras para agradecerle la claridad y la pertinencia de sus palabras en este encuentro. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a los asistentes y los invito para una próxima conferencia. ¿Listo? Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Sandra, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.